Buenos días, estudiantes de grado séptimo de la institución educativa departamental Nuestra Señora del Carmen en Linguasaque, Cundinamarca. Les habla el profesor Miguel Nova y en este video vamos a ver lo que es el tema del taller número 9, el taller que tiene que ver con el tema de la entrevista. Esperamos que este ya sea el último taller que se trabaje de forma virtual o en forma semipresencial, llamémoslo así, en forma de asesoría. Esperamos que a partir del taller número 10 ya estemos con la mayoría de ustedes en presencialidad. Bueno, sin más, pues vamos a comenzar con lo que es este tema de la entrevista. Bueno, una entrevista, comenzando con lo teórico, pues es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Bueno, cuando nosotros queremos entrevistar a alguien, queremos conocer un aspecto específico de esa persona, ya puede ser un aspecto personal, un aspecto profesional, su opinión acerca de algún tema, etcétera. Bueno, entonces lo importante de una entrevista es tener en cuenta que se diferencian dos roles en lo que es como tal la entrevista. Está el entrevistador, quien es la persona que dirige la entrevista, plantea el tema a tratar y hace las preguntas. Bueno, esta persona no solamente formula preguntas y ya, sino que pues debe saber cuál es el tema, debe conocer un poco a la persona a la que entrevista y también está encargada de dar inicio y cierre de la entrevista. ¿Listo? El entrevistado pues es aquella persona que se expone al cuestionario del entrevistador. Listo, acá lo llamaríamos interrogatorio, pero pues no es, digamos, una palabra negativa, sino un interrogatorio pues es una serie de preguntas que se le realizan a una persona. El propósito de la entrevista es recolectar determinada información u opinión del entrevistado. ¿Listo? Entonces, lo que les puedo decir es que un entrevistador debe tener un esquema de preguntas. ¿Listo? O sea, no es que, yo voy a entrevistar a una persona y lo que surja en el momento. No, debe haber una serie de preguntas que la persona que hace el rol de entrevistador ya debe tener predeterminadas, o sea, ya las debe haber realizado, ya debe haber consultado, ya debe tener su formato de preguntas, las cuales le va a realizar el entrevistador. Entre los tipos de entrevistas más comunes que solemos encontrar en nuestra vida cotidiana está la entrevista informativa, la entrevista de opinión y la entrevista de semblanza. La entrevista informativa pues tiene que ver con alguna situación que esté pasando en el día a día. Generalmente esa entrevista la solemos ver en los noticieros o en los periódicos. Es aquella en la cual simplemente se le pregunta a una persona su opinión sobre algún suceso o si pudo haber visto qué ocurrió, qué pasó respecto a alguna noticia importante. Bueno, luego tenemos la entrevista de opinión, que es aquella entrevista en la que sí nos preocupamos, digamos, por las opiniones, por los comentarios personales de la persona que estamos entrevistando. Listo, en ella se deberán destacar puntos ideológicos del entrevistado. ¿Qué quiere decir? Identificamos lo que piensa, quién es, por qué es importante lo que la persona puede pensar, qué nos puede aportar en nuestra vida. ¿Listo? Eso es la entrevista de opinión. Y por último tendremos la entrevista de semblanza. La entrevista de semblanza es aquella que quiere conocer la vida de la persona a la que estamos entrevistando. Por eso dice, es cercano a la biografía. Queremos saber quién es esta persona, qué es lo que hace. Por ejemplo, preguntamos dónde nació, cómo fue su educación, sí, aspectos relevantes de su vida para poder conocer mejor a la persona. ¿Listo? Bueno, las partes de una entrevista, ya digamos viendo que tenemos entrevistador y entrevistado y los tipos de entrevista que podemos encontrar, es importante ver que la entrevista debe tener una estructura, ¿cierto? Esta estructura es parcial a de un texto expositivo, en tanto tiene introducción, cuerpo y cierre, y pues vamos a mirar de qué trata cada una. Entonces, la introducción es aquella parte de la entrevista en la que el periodista o el entrevistador
presenta al entrevistado, o sea, dice quién es, describe el ambiente en el que comenzó la conversación, o sea, en qué lugar están, narra los antecedentes del encuentro, o sea, dice por qué lo va a entrevistar, por qué esta persona es importante y demás. ¿Listo? Entonces la introducción siempre va a ser una presentación del entrevistado y del tema del cual se va a tratar la entrevista. El cuerpo son las preguntas y las respuestas que se dan a lo largo de la entrevista. ¿Sí? Entonces dice, en las entrevistas extensas el periodista va informando sobre las reacciones del entrevistado, los gestos, el grado de mayor o menor cordialidad de la conversación, etcétera. No siempre es así, no siempre se dice responde en un tono serio, hace cara de preocupación, ¿sí? No necesariamente se coloca eso, pero sí es importante que tengamos en cuenta que en el cuerpo de la entrevista deben ir los detalles de las respuestas del entrevistado, obviamente las preguntas del entrevistador. Y por último tenemos el cierre. El cierre o conclusión es un párrafo o una oración de salida que indique al lector que la entrevista ha concluido. También puede darse por acabada una entrevista de otras muchas maneras, con una frase de agradecimiento hacia el entrevistado o con un resumen de lo más destacado. ¿Listo? Entonces el cierre pues siempre va a ser la conclusión de la entrevista, algo que indique tanto al entrevistado como a las personas que están leyendo la entrevista que pues como tal esta ya se terminó. Pues vamos a mirar un ejemplo de lo que es una entrevista. Obviamente no solamente quedarnos en las partes, sino pues ver cómo funciona la entrevista. ¿Listo? En este caso vamos a ver una entrevista que le realizaron a Juanes, es un músico muy famoso, colombiano. Entonces la introducción dice, Juan Esteban Aristizábal Vázquez, Colombia 1972, esto corresponde a la fecha de nacimiento. Comenzó su carrera artística con apenas 15 años. Detrás de su nombre artístico, Juanes, se encuentra uno de los cantantes más exitosos de Latinoamérica. En una etapa de promoción asfixiante, Juanes encuentra tiempo para charlar sobre su último trabajo, Mis planes son amarte, un álbum visual en el que las canciones se integran en una película. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que el periodista, el entrevistador en este caso, está realizando una presentación de quién es el entrevistado. O sea, nos está diciendo que va a entrevistar a Juanes, nos dice que nació en el 72, que tiene 15, que a los 15 años comenzó su carrera musical y que está haciendo promoción de su álbum más reciente y nos habla de características de él. ¿Listo? Con esa introducción, nosotros como lectores pues sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar en la entrevista. Va a hablar de cositas sobre la carrera de Juanes y sobre pues el álbum que está promocionando. ¿Listo? Eso es una introducción, es importante que lo tengan en cuenta. Luego de la introducción pues va el cuerpo de la entrevista, que ya como tal son las preguntas o la conversación que hay entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces pues esta entrevista ustedes la tienen en su guía, pues igual vamos a leerla acá. Dice lo siguiente, dice, Mis planes son amarte es un álbum visual en el que has interpretado el papel protagonista. ¿Cómo ha sido la experiencia de actuar? Bueno, en este caso, lo que vemos es que esa es la pregunta que formula el entrevistador. Si ustedes se dan cuenta, aparece en negrilla, o sea, se resalta lo que dice el entrevistador para diferenciarlo de lo que dice el entrevistado. Pues se utiliza un tipo de letra diferente, en este caso más oscurita, más gruesa, y para poder diferenciar las preguntas de las respuestas. ¿Listo? Entonces Juanes responde, ha sido muy especial, diferente para mí. Estoy acostumbrado a hacer los videos cantando y este era un terreno desconocido, una experiencia muy agradable. Y luego, como podemos ver, aparece otra vez el texto en negrilla para indicarnos la intervención del entrevistador. Dice, este disco tiene canciones latinas pero vuelve a encender el amplificador de la guitarra eléctrica. Y luego pues vemos un guión que nos indica la respuesta del entrevistado, que en este caso es Juanis. Dice, sí, es algo muy importante en mi música, pero hay esos dos lados. Lo digamos latino, la cumbia, la salsa, y el otro lado más experimental, melodías más nostálgicas y rockeras. ¿Listo? Continuamos con el cuerpo. Dice, este es uno de los primeros álbumes visuales latinoamericanos. Parece que la música latina ha terminado de traspasar fronteras y puede competir con los anglosajones. Y Juanes responde, totalmente. Creo que la música en español en general tiene mucho nivel y hay de todo, desde el punk y el death metal hasta el reggaetón. Me emociona mucho que eso esté pasando. Pregunta otra vez el entrevistador. Para grabar el video volvió a su tierra, Colombia. ¿Cómo ha evolucionado el país en los últimos años?
Y pues Juanes responde, una imagen de Colombia hoy comparada con la de los 80 es otra cosa. El progreso ha sido enorme. Lo que pasa es que ha tenido muchos problemas por mucho tiempo, vivimos en un post-conflicto y el país está muy dividido con el proceso de paz. Quiero ser optimista. Y lo que vamos a encontrar acá es el cierre. Recuerden que el cierre pues es ese parrafito que el autor de la entrevista, en este caso el entrevistador, coloca para indicarle a los lectores, o sea, a nosotros, que la entrevista se terminó. Obviamente también le indica con esto al entrevistado que ya no le va a hacer más preguntas. ¿Listo? Dice, agradecemos tu tiempo y toda la información sobre el desarrollo de tu nuevo proyecto musical, que incluye una puesta en escena bastante atractiva e innovadora con tu álbum visual, que seguro dará más importancia a tu música en el mercado global. ¿Sí? O sea, recogió como lo más importante que se había dicho en la entrevista y lo colocó en un párrafo final. Luego, pues obviamente Juanes dice, gracias a ti por tan agradable entrevista y un saludo especial a tus lectores. ¿Listo? Así funciona el cierre. Entonces espero que con esta explicación, con este ejemplo, haya quedado claro cómo funciona una entrevista, las características más importantes de la entrevista y pues su estructura y demás, ¿listo? Pero no vamos a quedar solamente ahí, vamos a mirar lo que son las actividades que ustedes tienen en su guía, las actividades que ustedes deben presentar en este taller número 9, ¿listo? Entonces, en su guía dice lo siguiente, dice, el propósito de esta actividad es aprender a elaborar una entrevista. Para ello, cada punto de la actividad será un paso en la construcción de una entrevista y la evaluación consistirá en la presentación de la entrevista finalizada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la actividad, como tal las actividades del taller, la parte procedimental, es un paso a paso para que ustedes puedan elaborar una entrevista y la evaluación va a ser la entrevista terminada. ¿Listo? Entonces es importante que presten mucha atención a cómo van a presentar este taller. ¿Listo? Entonces lo primero del taller es el tema y la persona a quien se va a entrevistar. Entonces ustedes en su guía tienen lo siguiente. Dice, para elaborar una entrevista, lo primero es saber cuál es el tema sobre el cual vas a realizar la entrevista y a quién se la realizarás. Entonces dice, el tema de mi entrevista es, y hay una rayita, y lo siguiente, la persona a quien le realizaré la entrevista se llama. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? En esa rayita, pues ustedes van a poner cuál es el tema que van a colocar en la entrevista, ¿cierto? O sea, de qué se va a tratar la entrevista que ustedes van a realizar. Puede ser, digamos, gustos musicales, gustos deportivos, por ejemplo, la profesión de la persona a la que van a entrevistar, la ocupación, a qué se dedica. Sí, el tema, digamos, es libre, pero pues recuerden que más adelante lo vamos a ver, debe cumplir con cierta cantidad de preguntas. Entonces la idea es que sea un tema del cual ustedes puedan abordar a esa persona y preguntarle muchas cosas. ¿Listo? Entonces en el segundo punto dice, la persona a quien le realizaré la entrevista se llama. Entonces de una vez les digo, por favor, recuerden que debe ser alguien de su núcleo familiar o una persona con la que ustedes vivan. ¿Por qué? Pues porque todavía nos encontramos en situación de emergencia sanitaria y la idea es que ustedes no entren en contacto con personas con las que no lo hacen habitualmente, ¿sí? O sea, acá lo coloqué para evitar entrar en contacto con personas que no hagan parte de tu burbuja de sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues con las personas que ustedes no se encuentran nunca. Pues ustedes saben, la situación que vivimos es complicada y la idea no es que se pongan a buscar personas que no ven hace un año o hace 6 meses por las cuestiones de seguridad que pues no tenemos en este momento. Listo, la idea es que por ejemplo puedan entrevistar a alguno de sus hermanos, a sus papás, a sus tíos, alguien con quien ustedes estén viviendo. Listo, entonces que no pase de ahí, de una vez les digo. Yo sé que puede sonar muy cansón, muy reiterativo, pero la idea es que no busquen personas de afuera, personas con las que no convivan, sino personas más bien cercanas para realizar el ejercicio de la entrevista. Por ejemplo, aquí como lo coloqué, el tema de mi entrevista es la carrera profesional del entrevistado. Por ejemplo, pues que puede ser mi papá, mi mamá, no sé, un abuelo con el que viva. La persona a quien le realizaré la entrevista se llama, pues acá coloqué Juan Esteban Arizizal solamente por poner un nombre, porque pues ustedes saben, es Juan, es la persona de la entrevista que vimos ahorita, pero pues obviamente ustedes pondrán el nombre, no sé si le van a realizar la entrevista a su mamá, pues pondrán el nombre de su mamá, si es su abuela, el nombre de su abuela, y así, listo. Entonces eso es lo importante. Así
es cómo se desarrollan esos dos primeros puntos. Simplemente colocar cuál es el tema de la entrevista y cuál es la persona a quien le van a formular las preguntas de la entrevista. Luego vamos a tener el esquema de la entrevista, que es el segundo punto, digamos el tercer y cuarto, ya el tercer, cuarto, quinto punto de la actividad tienen que ver con ese esquema. Entonces dice, la entrevista debe contar con un esquema, que es la estructura del texto que se elaborará a partir de la interacción con la persona entrevistada. Esta estructura incluye la introducción, las preguntas al entrevistado y el cierre de la entrevista. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que como tal acá no estamos haciendo la entrevista, estamos estructurándola, le estamos dando el esquema, o sea, vamos a escribir la introducción, más o menos el cierre, y vamos a formular las preguntas que nosotros queremos realizarle a nuestro entrevistado. ¿Listo? Entonces el tercer punto dice, escribe un párrafo de introducción en el cual se realice la presentación de la persona entrevistada, el tema sobre el cual se realizará la entrevista y la importancia de la persona entrevistada. Les voy a mostrar un ejemplo, pues obviamente tomando el ejemplo que vimos ahorita, el mismo. Pues acá coloca, Juan Esteban Aristizábal Vázquez comenzó su carrera artística con apenas 15 años. Detrás de su nombre artístico Juanes se encuentra uno de los cantantes más exitosos de Latinoamérica. En una etapa de promoción asfixiante, Juanes encuentra tiempo para charlar sobre su último álbum, Mis planes son amarte, un álbum visual en el que las canciones se integran en una película. ¿Listo? ¿Qué quiere decir la introducción? Presentamos a la persona, damos datos muy concretos, muy puntuales de quién es esa persona y pues el tema del cual le vamos a preguntar. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a responder en ese tercer punto. Luego tenemos el cuarto que dice, escribe 10 preguntas que le formularás a la persona entrevistada sobre el tema elegido. Es importante que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones. Dice, evita preguntas sobre los datos personales del entrevistado, nombre, edad, etc., ya que parte de esta información ya deberá estar mencionada en la introducción de la entrevista. ¿Listo? Como ustedes lo vieron ahorita, en la introducción decía que el tipo es colombiano y que nació en tal lugar y que se llama de tal forma. No vayan a preguntar eso. No van a preguntar, hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Sí? No, señores, no lo van a hacer. Eso ustedes lo anotan en la introducción. Las preguntas tienen que ser sobre el tema en concreto. No formules preguntas cerradas, o sea, preguntas en las que el entrevistado deba responder con sí o no. Estas preguntas no serán tenidas en cuenta al momento de calificar tu actividad y tu evaluación. ¿Qué quiere decir preguntas cerradas? Si ustedes le preguntan, ¿te gusta la ensalada de frutas? Obviamente la persona solo puede responder sí o no. ¿Sí? No, no me gusta. ¿Sí? No, no vayan a preguntar ese tipo de cosas. Tienen que ser preguntas abiertas, donde la persona tenga que dar razón de la respuesta, argumentarla y demás. ¿Listo? Y construye preguntas que traten con puntualidad el tema seleccionado y no preguntes cosas que no se relacionen o se alejen del tema de la entrevista. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes le van a preguntar a su mamá sobre su carrera profesional, digamos su mamá trabaja en confección, por ejemplo, y decir cuáles son los vestidos más bonitos, cuál es la puntada más difícil, cuáles son los logros más importantes que has tenido en tu profesión. O sea, esas preguntas sí valen, pero si después le preguntan, ¿y cómo está mi abuelita? ¿Y dónde está mi papá? Y cosas así, pues obviamente que no tienen que ver con la entrevista, pues esas preguntas no van a ser tenidas en cuenta. ¿Listo? Les voy a mostrar ejemplos. Digamos que en este ejemplo que les voy a mostrar, el tema es la carrera profesional de la persona que vamos a entrevistar. ¿Listo? Las preguntas, ¿cuál ha sido el momento más importante de tu carrera profesional? ¿En qué momento decidiste dedicarte a la profesión que ejerces actualmente? ¿Cuál ha sido el reto más importante que has enfrentado en tu trabajo? ¿Qué esperas lograr en los próximos 5 años como profesional? Y si tuvieras la oportunidad de elegir otra profesión, ¿cuál sería y por qué? ¿Listo? Son 5 preguntas que no se pueden responder con sí o no, que no abordan datos biográficos de la persona, o sea, no le estoy preguntando el nombre, la edad ni nada de eso. ¿Listo? Y todas tienen que ver con el mismo tema. Recuerden que ustedes tienen que formular 10. La idea es que no se copien de las 5 que les estoy mostrando y formulen 5 nuevas porque ahí sí me toca bajarles la nota. La idea es que ustedes construyan 10 preguntas originales. ¿Listo? Y lo último es redactar el cierre pensado para la entrevista. ¿Listo? Un ejemplo de cierre es como este que yo tengo acá. De una vez les digo, es un ejemplo, no es que ustedes se vayan a copiar de lo que yo les estoy mostrando. Dice,
Agradezco tu tiempo y disposición para esta entrevista. Gracias a esta conversación hemos podido conocer mucho más sobre ti, sobre tu historia y los objetivos profesionales que tienes y esperamos puedas lograr. ¿Listo? O sea, un cierre, algo que, que le indique al entrevistado que eso ya, que esas preguntas, que las preguntas, que el cuestionario ya terminó y que pues ya se termina con esto la entrevista como tal. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Simplemente el esquema. ¿Qué quiere decir? Simplemente la presentación de la persona simplemente, y el tema. Acá solamente van a escribir las preguntas y acá pues el cierre que ustedes tienen pensado darle a la entrevista. No más. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer punto por punto. Ya para la evaluación tiene que ser la entrevista como tal. ¿Qué quiere decir? Dice, realiza la entrevista a la persona elegida. Recuerda que tiene que ser alguien de tu núcleo familiar, una persona con quien convivas para evitar entrar en contacto con personas que no hagan parte de tu burbuja de sanidad. Redacta la entrevista en una hoja teniendo en cuenta todos los ejercicios y pasos realizados durante el referente operacional. En la entrevista presentada deben aparecer la introducción, las preguntas que formulaste como entrevistador y las correspondientes respuestas de parte de tu entrevistado y el cierre de la entrevista. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que acá ya ustedes lo pasan en limpio en una hojita con las respuestas de la persona y todo bien desarrollado, y la evaluación pues ya es entregar esa entrevista hecha. ¿Listo? La actividad simplemente es planear cómo lo vamos a hacer y la evaluación ya es la entrevista hecha. ¿Listo? Entonces, muchachos, jóvenes, señoritas, pues no siendo nada más, espero que haya quedado claro. Ya saben, cualquier duda o pregunta me la indican por el chat de WhatsApp del grupo o pues al privado me las formulan y pues los estaré asesorando con esto. ¿Listo? Recuerden, este video está disponible a partir del miércoles 21 de julio. O sea, ustedes ya tienen material para ir desarrollando su actividad antes de que tengamos la sesión virtual del día 27. ¿Listo? O sea, tienen tiempo para realizar esa actividad. Nuevamente, no se dejen coger la noche. Traten de realizar la actividad pues lo más pronto posible. No es una actividad muy larga, muy difícil, pues para poder ver si hay errores o problemas. ¿Listo? Recuerden, no lo dejen para el último día porque posiblemente se les puede ir la luz, se puede caer el internet como les pasó a ustedes la semana anterior. Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Listo? Sin más me despido y espero que estén muy bien. Chao.